Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy vamos a ver la Listeria monocytogenes. Y antes de comenzar, quiero recomendarles el canal de mi doctor de genética. Su canal se llama Biogen Medicina. Aquí les estará apareciendo una etiqueta para que vayan y se suscríbanse. Es un canal basado en bioquímica y genética. Y también quiero agradecer a mi equipo por permitirme usar sus diapositivas en esta presentación, especialmente a la chaneque más cool, a Maleni. Así que vamos a comenzar. La listeria es un cocobacilo gram positivo. Estos miden más o menos entre 1 y 2 micrómetros por 0.5 a 0.8 micrómetros, es decir, de largo a ancho. Tienen unos extremos redondeados. Esos pueden estar agrupados en parejas o en cadenas. Tienen flagelos pericítricos que les va a permitir la movilidad. No van a formar una cápsula ni tampoco van a formar esporas. Y esta movilidad se le da en la temperatura ambiente. Excepción, o bueno, estos se quedan inmóviles una vez que superan los 37 centígrados. Su importancia en el cultivo es que son catalasa, esculina, cetona, lactosa, maltosa, glicerol y salicina positivos. Este es un oxidasa negativo, producen ácido algunos y se encuentran en la naturaleza. Su proliferación tiene una amplia magnitud centígrada de 1 a 45 grados, tiene un pH de 9.6, un pH muy alcalino y puede crecer en un ambiente rico en sales. Esta listeria está formada por 19 especies. Nosotros nos vamos a enfocar en la monocitogenes, que es el patógeno humano. Y aquí nuevamente una imagen de la listeria, como pueden estar agrupados en grupos o en cadenas cortas. Ahora sí, vamos a pasar a los mecanismos de virulencia. En la pared celular de esta bacteria vamos a encontrar ciertos aspectos importantes. Uno de ellos es la internalina A. Esta internalina va a ser importante para la adhesión. Es una adhesina de la bacteria. Una vez que la bacteria es ingerida por la introducción de un alimento contaminado al cuerpo humano, la bacteria, para poder causar una patogenicidad, necesita adherirse al hospedero, el cual se va a adherir a una caderina epitelial, que es un receptor glicoproteico en la superficie celular que normalmente lo podemos encontrar en las células M o en los enterocitos. Si esta no se une, pues básicamente va a ser eliminada. Pero una vez que se ha unido, va a penetrar las células y pues va a formar como una tipo cápsula. Cuando esta bacteria entra en las células, entra en forma de cápsula. El pH ácido que lo va a estar rodeando va a activar la listeriolizina O y la fosfolipasa C. La primera básicamente es una citolicina formadora de poros. Esta cápsula en la que va a entrar pues va a ser degradada, le va a hacer un agujero, en pocas palabras, esta listeriolizina O y la fosfolipasa C, que son dos enzimas activadas, van a ayudar igualmente a la destrucción de esta cápsula, a abrirla. Entonces, una vez que esta cápsula es abierta, va a quedar la bacteria libre en el citosol celular. Se me olvidó mencionarles que esta adhesión es pues en las placas de Peyer, en el intestino delgado. Entonces, una vez que está dentro del citosol celular, lo que va a proceder es a replicarse aquí dentro. Una vez así, va a tener un movimiento a la membrana por la ACTA o ACTA. Entonces, digamos que va a estar esta es la bacteria y aquí va a estar toda la célula. Se va a adherir a la superficie celular en la unión célula-célula. Entonces, por los filamentos de actina de la bacteria, va a ser empujada hacia la siguiente célula. Esta membrana se va a protuir, haciendo que esta bacteria pase de la célula en la que está a la siguiente célula y así diseminándose célula por célula. Pero ahí no acaba todo.
Este proceso pues se va a repetir hasta que sea necesario o hasta que sea fagocitada por un macrófago. Una vez fagocitada, también se va a replicar dentro de estos macrófagos y se va a mover pues internamente entre ellos, evitando así ser eliminados por los anticuerpos. Es decir, básicamente el macrófago lo va a proteger, no se lo va a poder digerir, por ende va a formar granulomas. Pero estos granulomas se van a formar después. Por el momento estos se encuentran en los macrófagos. Los macrófagos van por la sangre, llegan al hígado o al vaso para pues posterior eliminación de bacterias que no se pudieron eliminar, y en esta zona es donde se va a incubar la bacteria. Además, también puede incubarse en el tejido nervioso, como las meninges, en prótesis valvulares y en diferentes zonas. Es decir, hay una diseminación bacteriana. Esta bacteria no se va a conformar por causar una gastroenteritis, sino que la importancia de ella es diseminarse para poder causar una enfermedad mucho más grave. Y es lo que les decía, entra la bacteria al organismo, se une a la... utiliza su adhesina para unirse, entra a la célula rodeada por una cápsula, la cual es destruida, y se empieza a reproducir para pasar a la siguiente. ¿Cómo podemos contaminarnos de esta bacteria? Pues consumiendo alimentos contaminados, por ejemplo la salchicha, alimentos lácteos como leche, queso, crema, alimentos procesados más que nada. Vamos a proseguir con la epidemiología. El reservorio de esta bacteria es en animales, mamíferos, peces, crustáceos, aves y garrapatas. La fuente de infección más que nada son en los suelos y material orgánico. Nosotros no vamos a lamer suelos, sino que vamos a comer alimentos que son originados de esos suelos. Sus mecanismos de infección es pues por contacto de mucosas, traumatismos orales y pues la ingestión de alimentos contaminados. Los neonatos, los ancianos y las mujeres gestantes, así como pacientes con defecto en la inmunidad celular, como pacientes con VIH-Sida, tienen un riesgo aumentado de padecer esta enfermedad. Cabe mencionar que estas enfermedades que voy a decir a continuación no son dadas al instante, tienen una incubación demasiada, tanto que no podemos conocer el origen del alimento que causó esta infección. Se puede dar 4 o 6 semanas, se puede dar semanas después de la ingesta y no es tan directa como el consumo de Escherichia coli, que nos produce una enfermedad gastrointestinal a la brevedad. Primero vamos por la listeriosis. La listeriosis se le llama así pues a la patogenicidad que tenga esta bacteria. Esta listeriosis va a depender tanto de la edad del paciente y del estado inmunológico. Por ejemplo, como ya mencioné, mujeres embarazadas, adultos mayores y inmunidad debilitada son los más propensos. Los pacientes inmunocompetentes normalmente se origina una gastroenteritis, diarrea acuosa, fiebre, náusea, cefalea, que puede tratarse solamente con rehidratación y no es necesario un antibiótico a menos de que haya una diseminación. Pero como estos son, digamos, síntomas clínicos comunes, no es común que un paciente vaya a un hospital por estas manifestaciones. En cambio, en pacientes inmunocomprometidos se pueden originar una meningitis, una sepsis, endocarditis, artritis, osteomielitis, abscesos peritonitis, linfadenitis, endoftalmitis, neumonía, colecistitis. Porque hay tanta inflamación en esto, por ejemplo en las meninges, en el endocardio, pues básicamente porque sus componentes de la pared celular de la bacteria van a llamar al sistema inmune y causar una inflamación. Por eso es que hay tantos órganos inflamados. Y ojo con lo siguiente: la listeria se va a sospechar en todos los pacientes con un órgano trasplantado, cáncer o en mujeres embarazadas que les haya aparecido una meningitis. En las mujeres embarazadas vamos a tener una enfermedad leve o una enfermedad en el tercer trimestre. La enfermedad leve pues
como su nombre lo dice, solamente es escalofríos, fiebre, dolor abdominal y pues es autolimitada, es decir, se va a curar sola. En cambio, cuando es una enfermedad en el tercer trimestre, se va a producir una amniotitis y una infección del feto. Todo esto puede propiciar a un aborto, a un parto prematuro, un óbito fetal y muerte en el primer día de nacido. Hay un mayor aumento de mortalidad en el feto. Este óbito fetal es la muerte del feto antes de nacer. En los neonatos se puede presentar una enfermedad de comienzo temprano y una de tardío. El temprano pues se origina vía transplacentaria, solo que esta Listeria monocytogenes va a presentar granulomatosis séptica infantil, el cual va a propiciar neumonías, abscesos, granulomas diseminados, por ejemplo en pulmón, piel, hígado y vaso. Es lo que los mencionaba de los granulomas, como los macrófagos no pueden ser eliminados y están contagiados con estas bacterias, se forman estos granulomas, que pues un granuloma es un tejido que no puede ser fagocitado o no puede ser eliminado por el sistema inmune. En cambio, en el comienzo tardío, este es por la vía perinatal, ya que esta bacteria se ubica en la cavidad vaginal, igualmente que el Streptococcus galactiae, solo que se da 1 o 2 semanas después del parto y se presenta una meningitis y sepsis. En pocas palabras, órganos afectados: meninges, sistema nervioso central, corazón, pulmones, hígado y vaso. Ya depende de la diseminación de esta bacteria. Tiene una alta mortalidad en neonatos, por eso es importante que en el chequeo antes del parto en la mujer haya un pronto diagnóstico de listeria. Y hablando de diagnóstico, vamos con ellos. En la microscopía, las preparaciones de líquido cefalorraquídeo teñidas con Gram no suelen revelar gran presencia de estos microorganismos porque suelen habitar muchos microorganismos. En cambio, en un cultivo, esta listeria suele crecer en medios convencionales de laboratorio, formando pequeñas colonias redondas en medio de agar después de 1 o 2 días de incubación. Esta es una beta hemolítica, una característica que puede diferenciarlo. Sin embargo, suele ser una beta hemólisis demasiado leve. Pero si hacemos un cultivo y sospechamos de contaminación de otras bacterias, simplemente se puede poner un medio selectivo y pues guardar en refrigerador, ya que esta bacteria soporta grandes cantidades de frío y pues por ende van a ser solamente esta. También la característica de motilidad de esta bacteria pues va a ser importante en un medio líquido o en agar semisólido para identificarlo. No se suele utilizar pruebas bioquímicas. Sin embargo, la electroforesis en gel de campo pulsado es el método molecular utilizado con mayor frecuencia en las investigaciones epidemiológicas de brotes sospechosos. Como saben, no causa una patogenicidad al instante, sino que es semanas después. Es por eso que es necesario ver si era listeria o no para sospechar de una epidemia. Y pues vámonos con el tratamiento y la prevención. La mayoría de los antibióticos son bacteriostáticos. Sin embargo, la combinación de gentamicina con penicilina y ampicilina es el tratamiento de elección para las infecciones graves, para una sepsis, donde hay una infección en otros órganos y no solamente se limita a una infección gastrointestinal. Estas bacterias son resistentes a las cefalosporinas y se ha descrito resistencia en macrólidos, fluoroquinolas y las tetraciclinas. La combinación de trimetroprima, sulfametoxazol, es bactericida para esta bacteria. Y como esta bacteria es ubicua, la mayoría de las infecciones son esporádicas, por lo que la prevención y control son difíciles. Las personas de alto riesgo de infección deben evitar comer alimentos crudos o parcialmente cocinados de origen animal, quesos no curados y vegetales crudos sin lavar. No hay vacuna y pues no se ha estudiado la profilaxis en pacientes de alto riesgo. Ha sido todo de esta bacteria. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, déjenmela saber en los comentarios. Voy a continuar con unas preguntas para repasar o para concluir el tema, para ver qué tan bien nos quedó. Pueden retirarse o pueden quedarse. Muy bien. Primero,
la listeria utiliza estos factores para viralizarse, excepto, es lo que les decía, para adherirse y para causar una patogenicidad. ¿Cuál es el ambiente óptimo para que la listeria prolifere o pueda ser cultivada? Hay que recordar que esta tenía una gran alcalinidad, demasiado centígrados, desde 1 a 45, y con un porcentaje alto en sales. Muy bien. Estas son características de la listeriosis de comienzo temprano en neonatos, excepto, es correcto, la B y E no son características, no hay una infección por vía perinatal y tampoco hay una presencia de meningitis y sepsis. Esta es en el comienzo tardío. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de padecer listeriosis? Pues como los mencionamos una y otra vez, van a ser neonatos, ancianos y las mujeres gestantes, la A y la C. Entonces es la respuesta D. Muy bien, muy bien. ¿Qué alimentos deben evitar comer los pacientes de alto riesgo para contraer una infección por Listeria monocytogenes? Alimentos crudos o parcialmente cocinados de origen animal, quesos no curados, vegetales crudos sin lavar. Ninguna es correcta. Es obvio, A, B y C son correctas. Alimentos contaminados, hay que evitar todo esto. Aquí tienen las bibliografías, Murray, Romero Cabello y unas que otras fuentes externas. Espero les haya gustado. Si así, regálenme un like. No olviden visitar el canal de mi doctor de genética y nos vemos en un próximo video. Gracias.